que sus moléculas se están moviendo desordenadamente. Parece que no debe haber mucha entropía en su vida para que lleven su vida ordenadita, en calma y tranquilidad. Entonces, para un proceso isotérmico, la entropía sería igual al calor entre la temperatura. Aquí recuerden que siempre hablamos de temperaturas absolutas, ¿verdad? Entonces estamos hablando de temperaturas en Kelvin. Esta ecuación es utilizada, como dice ahí, para procesos isotérmicos. Siempre consideramos que los procesos que estamos trabajando son procesos reversibles. Esta ecuación es particular para un proceso isotérmico porque a partir de ahí se dedujo, y en forma general, para cualquier tipo de proceso, la variación o cambio de entropía es igual a la integral de la derivada de calor con respecto al tiempo. Ese es en cualquier tipo de procesos, desde una condición inicial a una condición final. Entonces estamos claros ahí en las dos ecuaciones. La de arriba la vamos a utilizar si el proceso es isotérmico y la de abajo para cualquier otro tipo de proceso que no sea isotérmico. Entonces, como el cambio de entropía solo depende de las condiciones iniciales y finales y no de la trayectoria por la cual se llega a ellos, podemos considerarla que también la podemos utilizar para procesos tanto reversibles como irreversibles. Y ahora sí, ya vamos a ver un poquito de ejercicios. Vamos a comenzar por este. Ahí tenemos dos masas de agua que se ponen en contacto. Por un lado tenemos 1 kilogramo de agua y la otra masa de agua son 500, que el primer kilogramo está a 80 grados Celsius y el segundo está aquí a 20 grados Celsius y son 500 gramos. Entonces ponemos en contacto, tenemos ahí por calorimetría, sabemos que un cuerpo va a ganar calor y el otro va a perder calor. Que la cantidad de ganada por uno va a ser igual a la cantidad de calor perdido por el otro. Vale. Entonces vamos a comenzar por determinar cuál es la temperatura final o de equilibrio al que llegan estas dos masas de agua. Algo así es lo que hicieron en el laboratorio, en uno de los laboratorios, ¿no? En el de determinación de calor específico, creo que era. Entonces tenían una masa de agua en el calorímetro y le agregaron otra. Aquí es todavía más fácil porque no estamos considerando el calor del recipiente, ¿verdad? Sino que solamente la transferencia de calor entre las dos masas de agua. Esto va a ser muy claro, vamos a ver. Entonces aquí tendríamos calor ganado igual a menos calor perdido. Entonces, lógicamente, como ustedes ya saben, gana el que está a menor temperatura y pierde el que está a mayor temperatura. Entonces, aquí tenemos solamente calor por cambio de temperatura, ¿verdad? Entonces sería masa por calor específico por variación de temperatura. Ese es del cuerpo que gana. Y para el cuerpo que pierde va a ser lo mismo. Masa, calor específico, que siento que este color está demasiado pálido. Sí, es de mejor. Masa, calor específico por variación de temperatura de la masa de agua que pierde. Aquí, como tenemos agua, estoy poniendo masa de agua y masa de agua,
Por lo tanto, el calor específico de las dos es el mismo y lo podemos anular. ¿Va? Como les digo, aquí porque las dos son agua. Si yo estoy agua y gasolina o agua y cualquier otro líquido en contacto, ya no sé, ya no las podría anular, ¿verdad? Aquí las puedo anular porque las dos son masas de agua. Si pongo agua y alcohol o si pongo cualquier combinación que quiera hacer, ¿verdad? Alcohol y mercurio, alcohol, aceite, lo que se le ocurra, si son diferentes cuerpos, ya no van a tener el mismo calor específico y ya no lo puede eliminar, ¿verdad? Entonces, ahora ya pongamos los datos. Aquí tenemos la masa del agua que gana, que es la que está a menor temperatura, que serían estos 500 gramos. ¿No? Entonces, aquí estoy hablando, lo pasamos a kilogramos. Estoy hablando de 0.5 kilogramos. La variación de temperatura es temperatura final, que es la que no conozco, menos temperatura inicial, aquí todavía lo podemos dejar en Celsius porque es un delta. Cuando son deltas, no hay problema en dejarlos en Celsius o Kelvin. Cuando ya son valores específicos, ahí sí. Entonces aquí lo puedo dejar en Celsius, aquí serían 20 grados. Porque esta es la temperatura del cuerpo que estaba a menor temperatura, del cuerpo que va a ganar calor. Y por el otro lado tendría la masa que pierde, que es la de 1 kilogramo. 1 kilogramo. Tendría aquí 1 kilogramo por variación de temperatura, que es temperatura final, que esta es la misma para los dos, menos temperatura inicial, que son los 80 grados. Y así. Vale, desarrollamos eso y encontramos el valor de la temperatura. 0.5 por T menos 10 lo voy a dejar aquí ya sin unidades para que me quede como ecuación. 1 kilogramo por T es T, aquí me quedaría menos T. 1 por 80, 80, menos 80 por menos del que tenemos afuera, aquí sería más 80. Y encontramos ya y pasamos al un lado lo que tiene T y del otro lado lo demás. Y esto les da una hermosa cantidad de... ¿Cuánto me les da eso? Veamos. Hola. 69. Bueno, Diego, a Diego, Estefania, lo que me participa, que le voy a dar un su, algo, aunque sea medio punto al final por participación. Sería excelente, ingeniero. Sí, porque usted que ahí siempre, lo que siempre participan. Usted, Stephanie, Laura al principio, pero después ya se me perdió, se me fue al lado oscuro. Y ya no Francisco participa. También. No, Francisco, usted nunca habla. Hasta ahorita. Mire, y ahí no, digamos, cuando hace la igualdad, el 10 no se hace positivo y el 80 negativo. De hecho, no, porque pasamos el 10, lo voy a pasar al otro lado. ¿Verdad? Ajá, por eso pregunto, no, se mantiene el mismo signo. No, lo que pasa es que, espérenme. Esto le quedaría, aquí el 0.5 quedaría de este lado. Este menos T pasaría aquí más T. El 80 le queda de este lado y el menos 10 pasaría al otro lado como más 10, ¿no? Así.
Entonces aquí le quedaría 1.5 y aquí le quedaría 90. O sea que le queda 90 entre 1.5 y eso creo que les da los 60 que dijo Diego. Así. Vale. Ahora ya tenemos la temperatura de equilibrio, esa temperatura a la que llegan los dos cuerpos. Pero como tenemos un cuerpo que está ganando y un cuerpo que está perdiendo al ponerlos en contacto, las entropías de cada uno de ellos va a cambiar. ¿Va? Uno está ganando calor, esa ganancia de calor va a hacer que su entropía aumente. Y el otro que está perdiendo calor, su entropía va a disminuir. Porque perder calor es perder energía. Cuando un cuerpo tiene más energía, tiende más al desorden, es decir, gana entropía. Vale. Entonces vamos a hacer por separado la entropía del cuerpo que gana y la entropía del cuerpo que pierde. Dije, creo que puede poner la página anterior solo para copiar un dato que me faltó por. Vaya, ya se lo pongo. Vale. Ahí está. Ya, muchas gracias. Vale. Vamos a ver el cambio de entropía para el cuerpo que gana. El cuerpo que gana eran los 500 gramos de agua. Entonces vamos a ver la entropía para esa masa de agua que gana. Entonces, aquí tenemos un proceso en el que hay un cambio de temperatura. Entonces, por lo tanto, no es isotérmico. Y si no es isotérmico, estamos hablando que la variación o cambio de entropía lo vamos a encontrar como la integral del diferencial del calor con respecto a la temperatura, desde una condición inicial a una condición final. Sustituyendo ya acá, este es del que gana. Aquí estaríamos hablando de la integral. El calor expresado como su ecuación sería masa por calor específico por variación de temperatura. Entonces aquí sería un delta de temperatura sobre la temperatura. Vale. Entonces la masa y el calor específico son constantes, por lo tanto me saldrían de la integral y me queda así. Entonces estamos hablando de una temperatura inicial que era la que tenían de 20 grados, pero aquí sí ya la vamos a poner en Kelvin, porque aquí todo sí debe de estar en Kelvin. Serían 20 más 273, 293. Esa es la temperatura inicial. Y la temperatura final es la temperatura de equilibrio a la que llega, que eran de 60 grados más 273. ¿Cuánto da eso? Estos 60. 333. 333. Eso sería mi límite de integración. Ahora ya puedo resolver esa integral. La integral de dt sobre t, ¿a qué sería igual? ¿A qué sería igual? Como que dijéramos de x sobre x. ¿A qué sería igual? Hola. No me digan que no pueden sacar una integral tan simple. Yo lo voy a regresar a mate 1. Ya están en mate 3, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Mate 3 llevan, ¿verdad? Muchachitos,
¿Están despiertos, dormidos? Sí, mate 3 llevamos. Ah, vaya, gracias por responder. Yo maté 4. Ah, todavía más adelantado, diré que galán. Vaya, entonces no me pueden decir que no saben hacer una integral tan simple como esa. ¿A qué es igual eso? Si no, pónganlo en su teléfono y me dicen a qué es igual eso en su calculadora. ¿El qué? Permítame, acaba pasando un bus. Sí, El logaritmo natural de t. así es. Logaritmo natural de t. Ahí estamos. Entonces ya ahora ya pongámosle valores y resolvamos ya esto. Y encontremos el valor. Aquí estamos hablando de la masa de agua que gana. Esa era la de 500 gramos. Entonces aquí sería 500 gramos, 0.5 kilogramos. El calor específico del agua, 4186. Y aquí temperatura final, logaritmo es como el límite superior entre el límite inferior, ¿va? O sea que sería el logaritmo de 333. Me va a estorbar esto. Menos logaritmo natural de 293. Esto les da una entropía una variación de entropía. Dije, una pregunta, pero ¿y cómo no estamos evaluando como en límites no debería de ser menos y otra vez 0.5 por 400 por 4000? Lo que pasa que aquí no ponerlo ese factor común. O sea que básicamente esto va aquí, ¿va? ¿Cierto? Aquí. O sea, primero resuelvan lo que está, los logaritmos, ¿va? Y después multiplican por lo que está afuera. Inge, el 418, ¿de dónde es que salió? 4186. Ah, 4186. Es el calor específico del agua. ¿Ya? Aquí también esto, al quererlo, como tenemos una división, ¿cómo se llama? Una resta de logaritmo, lo pueden poner así les es más fácil. Porque recuerden que de acuerdo a las propiedades de los logaritmos, el logaritmo de una resta es igual a la división al logaritmo de la división, ¿verdad? Como ustedes quieran, ¿verdad? El resultado debe darle lo mismo. ¿Qué es cuánto eso? Pues sí, lo voy a poner aquí. Ajá, ¿cuánto me le da? No sé si lo hice bien, pero me dio 2093. ¿2093? Abner Alexis, ¿cuánto le dio? A mí me dio 18.01, Inge, no sé. Muy poquito. 18 igual, lo mismo que Rosenberg me dio. 18.01. Confirmo. Yo creo que igual es 4186, ¿verdad? No 4, ¿verdad? Es 4000. A mí no me dio ninguna de esas. ¿Cuánto le dio? Me dio 267.84. Eso es lo que me dio a mí también. ¿Por qué me le da otra cosa? Me voy a acercar mi calculadora. Uy, no dio mi calculadora. Uy, habré dejado mi calculadora en el laboratorio. ¿No? ¿Cuánto le dio a Laura? ¿Ah? ¿Cuánto le dio a Laura? 267.
Ujú. 267.84. Acabo de sufrir una pérdida de mi calculadora. Sí. Yo no soy nada sin mi A mí calculadora. igual, 267.84. ¿Por qué me les dio otra cosa a los demás? ¿Por qué me les dio 8, 80, no 18? ¿Cuánto le daba Rosenberg? No entiendo. 18.01. ¿Listo? Haga esto así tal cual está ahí. Así. Logaritmo natural de 333, pero póngale paréntesis. Logaritmo natural de 333 entre 293. ¿Cuánto da eso? Ya me preocupé que no encuentro mi calculadora. No la prestó, Inge. No sé, algunos de mis alumnos de laboratorio ayer no se recuerdan haberla visto. No la andaba. No la andaba, Inge. Para nada la mostró ni nada. A menos que la mochila. ¿Va? Sí que recuerdo que la llevé. Bueno, siempre la llevo. Bueno, la buscaré con más calma. Vale, esto tendríamos para la masa de agua que gana. ¿Sí me les dio a los demás? Inge, a mí me dio 26.74. Bien, pues. Yo a mí sí ya lo corregí y me dio lo mismo, 267.84. Sí, no debería darle diferente. Ah, no, hombre, aquí no tengo ni la calculadora científica. Pero sí, eso, ¿no? De 267.84. Inge, pero a mí me da 26.74. ¿Cómo le puede dar 26? Por el logaritmo natural de 333 entre 293, ¿cuánto le da? Pero es que ahí hay un 6 a la par del 8, es... 4.186. Ajá, por eso es. Ya me dio lo mismo. No mirar No el había 6. visto el 6. Ah, sí, aquí hay un 6. Va, aquí 4.186. Aquí hay un 1000, ve. 4.186. Sí, es que el 6 ahí no se miraba, ¿no? De verdad. Sí. Va. Oye, Ahora Inge, ¿Ah? estos errores cuestan los puntos en los parciales. Claro. Más si no lo hace usted y no que solo lo copia. No, Inge, no diga eso. Hombre, suerte bueno, no me recuerdo si en este grupo habían errores tan garrafales como en el otro que me pusieron 0 menos 0 y lo multiplicaron por algo y le dio un valor. Espero que no haya sido así aquí, que ahorita no me acuerdo. Siempre fíjense que lo que están haciendo. Bueno, sigamos. Vale, entonces para la entropía de la masa de agua que pierde, estamos hablando de la masa de 1 kilogramo. Básicamente el análisis es el mismo. Lo único que cambiaría serían los límites de temperatura, porque de ahí todo lo demás es igual. Masa por calor específico, logaritmo natural de T, desde una temperatura inicial
que es la temperatura con la que comenzaba el agua que pierde, que era ¿cuánto? ¿A qué temperatura estaba inicialmente? El agua que perdía. Ujú. ¿La temperatura mayor? 80. La mayor era 80. Exacto. Ujú. Pasada Kelvin, súmele 273. ¿Cuánto es? 353. Ese es el límite inferior, temperatura inicial, y la temperatura que llegaba era la misma. Ese era así. Entonces, es lo único que nos cambia, los límites de integración, ¿verdad? De ahí todo demás el proceso ya no lo vuelvo a hacer porque es exactamente lo mismo. Aquí tendríamos el cambio de entropía para la masa de agua que pierde. Este era 1 kilogramo. El calor específico era el mismo, el de la agua, 4186 joules sobre kilogramos grados Celsius. Y aquí sería el logaritmo natural del límite superior menos límite inferior. Así les quedaría. Y esto les da una variación de entropía de... Aquí es 353. ¿Cuánto les da? Menos 244.15. 244.15 joules. Joules sobre Kelvin. Esas son las unidades de la entropía. Esta es la del cuerpo que pierde. Y la entropía total, porque les decía el ejercicio, determina el cambio total de entropía. Entonces, el cambio total de entropía sería la suma de estos dos. El cambio total de entropía sería 267.84 menos 244.15. Y esto les da un cambio de entropía de... Siempre, ¿verdad? La entropía total va a ser la suma de las entropías. $23.69. Y eso sería ya el cambio total. Lógicamente que la entropía le da negativa cuando la pierde porque está disminuyendo su entropía. O sea, la entropía final es menor que la inicial, ¿verdad? Entonces, por eso le da un valor negativo. Es lógico. ¿Estamos bien ahí? ¿Está claro? ¿Están vivos? Sí. Está todo claro. Gracias por contestar. Bueno, vamos a otro. Todavía tenemos tiempo. Sí, todavía tenemos 15 minutos casi. Vamos a ver uno que se llama... Y estaba copiando lo último. Vaya, Alexis, ahí está. Le voy a tomar foto para copiarlo rápido. Vaya, gracias. Vamos a ver La solución está algo corta, aunque el enunciado está algo largo.
Vaya, ahí tenemos una caja térmicamente aislada. Mm. Vaya, ¿lo terminaron de copiar? No, aún no. Bueno. Entonces, solo voy a leer. Tenemos una caja térmicamente aislada. Está dividida en dos compartimientos. Los dos compartimientos son iguales y están separados por una membrana. Inicialmente, un compartimiento tiene 2 moles de un gas ideal a temperatura T y el otro está vacío. La membrana se rompe y el gas se expande hasta llenar los dos compartimientos. Y nos piden calcular el cambio de entropía en este proceso. Aquí, como tenemos una caja térmicamente aislada, quiere decir que entonces la temperatura dentro de la caja se mantiene constante. Entonces tenemos un proceso isotérmico. O sea que la expansión del gas es una expansión isotérmica. Ahora sí, ¿verdad? Ya puedo pasar. Dele, ya copiado. Vale. Entonces lo que tenemos es esto. Lo quiero. Solo lo voy a hacer un poquito más pequeño para resolver aquí mismo. Entonces lo que tenemos es eso. La que tenemos de un lado es la condición inicial, que teníamos todo el gas concentrado. En este lado de la caja. Los dos compartimientos son iguales. Cuando la membrana se rompe, la membrana sería esto que está en rojo. Cuando la membrana se rompe, el gas lógicamente se expande y va a ocupar todo el espacio. Va a doblar su volumen, va a ser el doble del volumen porque los dos compartimientos son iguales. Entonces, como les digo, es un gas que se está expandiendo isotérmicamente, porque al estar aislado no hay variación de temperatura. Y en un proceso isotérmico, la variación de entropía es igual al calor sobre la temperatura. Esto es en un proceso isotérmico. Lo que tenemos ahí es un proceso isotérmico. Proceso isotérmico.
Vale, en un proceso isotérmico, como ya sabemos, la variación de la energía interna es 0. Entonces, por lo tanto, esto es de la primera ley de la termodinámica. Por lo tanto, el calor es igual al trabajo. Ya sabemos que en un proceso isotérmico no hay variación de la energía interna. Y eso hace que el calor sea igual al trabajo de acuerdo a la ecuación de la primera ley de la termodinámica. Y teníamos el trabajo de un proceso isotérmico, la ecuación, que era nRT por el logaritmo natural de volumen final entre volumen inicial. Esa es la ecuación del trabajo para un proceso isotérmico. Lo vimos cuando estábamos viendo la primera ley. Y esto, como ya dijimos aquí arriba, también es el calor. Lo aplicamos para el calor. Entonces ahí tenemos ya la ecuación de calor. Que podemos sustituirla acá para la variación de la entropía. La variación de la entropía, entonces, me quedaría que es igual a nRT, logaritmo natural del volumen final entre el volumen inicial, sobre la temperatura. Ya sustituyendo, sustituí esto. Uy, aquí, qué chistoso me quedó. No, la voy a quitar, la voy a poner bien. Sustituí esta expresión, ¿verdad? Esto. Lo sustituí acá. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces ya aquí puedo eliminar temperaturas, ¿verdad? Entonces me queda que la variación de entropía es igual a NR, logaritmo natural, de volumen 2 sobre volumen 1. El volumen 2, que es el final, que sería en esta condición de acá, en este caso, ya vimos que el volumen 2 es 2 veces el volumen 1. Porque el gas se expande al doble porque los dos espacios eran iguales. Entonces, el volumen que tiene al final va a ser el doble del que tenía inicialmente. ¿Está claro eso, verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, está claro. Vale, gracias. Vale, entonces ya sustituyendo acá, me quedaría entonces que la variación de la entropía es igual a NR, logaritmo natural, de 2 veces el volumen 1 sobre el volumen 1, lo que haría que esos volúmenes se me anularan, y me queda la ecuación del cambio de entropía como NR, logaritmo natural de 2. Y de ahí ya solamente sería sustituir los valores que ya tengo, que nos decían que eran 2 moles. Entonces aquí sería 2 mol. La R es la constante universal de los gases, 8.314 para sistema internacional. Joule sobre mol Kelvin. Logaritmo natural de 2. Y esto les da Entonces sería 2 por 8.314 por el logaritmo natural de 2. 11.52. 11.52.
¿Sí me les dio eso a los demás? Sí, 11.53. 53 aproximado, viene. Vaya, 53. No, Pero es un 5 que está a la par. bueno, sí, cuando es 5 depende del otro si es par o impar. Es que el 5 se aproxima a 6, por eso se me aproxima. Así. Bueno, démoslo así entonces. Ah, bueno. 52 o 53, como lo quieran. Y ahí estaríamos. Esta sería la respuesta. Y creo que hasta acá nos quedamos este día. Solo les paso asistencia.